Bueno, en esta mesa grande vamos a hablar de integración continua, ¿vale? Aquí tengo 3 invitados. Yo voy a hacer de moderador, aunque espero no tener que hacer mucho trabajo. Vas a participar también. Vale, bueno, tenemos, empezando por allí, a Álvaro Hurtado, que es el subtítulo que viene de ASP Gens. Tenemos a Ignacio, que viene desde un local de Introbase, y tenemos a Juanpi, que viene de Lulabos, ¿vale? Entonces, cada uno nos va a contar un poco cómo hacen ellos integración continua, y luego la idea es que vosotros hagáis preguntas y ellos respondan, ¿vale? Si no tenéis preguntas, yo tengo una lista y iré al cuello. Entonces, para quien no sepa qué es integración continua, bueno, se llama Continuous Integration en inglés, consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Esto es, pues igual hacer releases cada semana o cada 2 días y que se haga automáticamente, ¿vale? Entonces, van a contar cada uno ahora las herramientas con las que trabajan. Vamos a empezar por allí y vamos así siempre, ¿vale? Vale, pues nosotros de herramienta fundamental utilizamos repositorio Git, supongo que como la mayoría de los que estamos aquí, sobre Bitbucket. Realmente al final hay, desde mi punto de vista, hay 3 grandes opciones, que es Bitbucket, GitHub, o tener algo montado por tu cuenta, tipo GitLab o un GitLab almacenado. Pues nos tiramos por Bitbucket porque es lo que te permite tener muchos repositorios para un número controlado de desarrolladores, en contra de tener pocos repositorios con muchos desarrolladores. Al final el pricing es lo importante. Para temas de test, intentamos hacer test con Casper. Hemos hecho algún Casper con Simple Test y al final los proyectos que deben llevar test, los proyectos en los que creemos que en el testing, el camino es Casper. Bueno, desarrollamos sobre un background, el lanzador de test, el camino que lleva es usar Jenkins, ahora mismo se están lanzando FDrush, y bueno, no sé si me queda alguna herramienta, algo por decir. Adelante, Ignacio. Bueno, nosotros utilizamos para gestor de tareas, usamos Jira, y la verdad que ahí los chicos de Atlassian nos conquistaron un poco con todo eso. Hay gente que le mola mucho, hay gente que no quiere ni verlo porque es un producto un poco cerrado. Y bueno, para comunicación con el cliente, la parte esa usamos Service Desk. Y entonces, ¿por qué usamos eso? Porque luego se integra muy bien con Stash. Bueno, ahora se llama Bitbucket Server, que es Bitbucket pero on-promise. Lo bueno que puedes directamente crear las ramas, si utilizas Feature Branch, puedes crear las ramas directamente desde las tareas. Con lo cual, cuando una persona empieza a trabajar, se le asigna una tarea y directamente desde la propia ISU puedes clicar un enlace que te lleva al repositorio que te crea la rama para esa tarea directamente. Luego puedes linkar, bueno, igual que casi todos, para hacer trazabilidad, puedes linkar todos los commits que hagas, simplemente poniendo el nombre, la clave de la tarea. Directamente luego en la tarea te aparecen todos los commits que se han hecho asociados a esa tarea, con lo cual cuando tú estás viendo qué ha pasado en una tarea, simplemente pinchas un enlace y te aparece un listado con todos los commits que se han hecho, ¿vale? A la hora de hacer revisión y todo eso. Entonces luego para hacer todos los code reviews y todo eso es más sencillo, porque luego incluso desde Stash, bueno, yo lo llamo Stash todavía, pero ahora se llama Bitbucket Server. Desde Bitbucket Server también, donde tienes las ramas, cada rama te aparece qué tareas de Jira están asociadas a esa rama, con lo cual también es más sencillo decir qué ha pasado aquí. Entonces te puedes ir a la tarea, ver todos los comentarios, todo es más sencillo. Y luego bueno, eso es el apartado para que lo usamos aquí. Luego en el apartado de integración continua utilizamos Bamboo, y Bamboo también se integra con los otros productos. Lo bueno que tienen esta gente es que lo tienen todo bastante integrado. Entonces, cada vez que se ejecuta un test, te aparece en la rama y en la tarea de Jira, o sea, estás y en Jira te aparece un check si ha pasado los tests, si ha pasado, se ha hecho bien el deploy o no, o una X si se ha ido mal.
Entonces todo el tiempo tú, incluso viendo una tarea en Jira o viendo una rama o revisando un commit o lo que sea, puedes ver el estado de si se ha ejecutado bien, si no se ha ejecutado bien, qué ha pasado y ir luego al log de Bamboo o cualquier cosa. Entonces en ese sentido pues hemos tirado por ahí porque bueno, también está la opción de Jenkins que va muy bien, pero en este caso nuestro, como ya teníamos todas las herramientas antes de Jira y todo esto de Stas, pues tiramos por Bamboo por el tema de la integración. Para test estamos usando Bihat, test de aceptación, y solamente los ejecutamos una vez que hemos hecho los merge porque tardan un mogollón en ejecutarse. Entonces utilizamos Docker para todo eso. Entonces el servidor de integración lo que hace es que cuando se hace un merge, automáticamente él construye el perfil con DragMake y toda la movida, lo mete dentro de una imagen de Docker, lanza el Docker, hace la instalación en caso de que sea una instalación o una actualización en caso de que sea una actualización. Después de eso ejecuta los tests y después de eso, si todo ha ido bien, hace un push a un registro. Tenemos un Docker Registry propio también, que es como el Docker Registry oficial, pero tienes una opción de creártelo también en Promise. Entonces se hace un push y ya tienes tu imagen que sabes que funciona, lista para que cualquiera se la pueda descargar o para pasar a producción si hace falta pasar a producción. Y creo que no es nada. Juanvi. Está todo. Gestión de tickets. Muchas veces los clientes vienen con Jira, que tienen una cuenta, así que nos abren ahí un proyecto y lo gestionamos allí. Si no, GitHub, a veces montamos encima de GitHub una gestión, o sea, un plugin tipo Waffle, y hay un par más que te permiten hacer una especie de Kanban con los tickets de GitHub, porque las issues de GitHub están muy bien, son muy simples, pero son muy sencillas, pero a veces son demasiado sencillas, y estas herramientas te permiten dar un poco más es como estructurarlo más para orientarlo ya sea a Kanban o a Scrum, depende de lo que tú necesites. Para integración continua Jenkins tenemos un producto que se llama Tugboat, que antes usaba Jenkins y ahora es Node con Docker y ya no utiliza Jenkins, que lo que hace es que cuando tú creas un pull request, y supongamos que creamos un pull request por cada ticket, automáticamente publica un comentario con un enlace a la URL para probar ese pull request, es decir, clona el entorno de desarrollo con esa rama y te ejecuta los tests. Si hay tests para ese proyecto, los ejecuta. Mayormente utilizamos Casper, JS, y ahora que empezamos a tener algunos proyectos con React, estamos mirando Jest, que es una librería de testing para React. ¿Me falta algo? El código obviamente en GitHub. Sí, código de eso siempre. O sea, incluso cuando son las pull requests, especialmente las herramientas que tienes ahí para revisar un pull request de GitHub no son tan útiles, que incluso cuando un cliente nos dice, pues tengo cuenta, yo qué sé, por ejemplo, en Acquia, y aquí está el repositorio, bueno, pues nos montamos un job de Jenkins que todo lo que pushemos a Git hace un push automáticamente a Acquia, así nos olvidamos del repositorio de Acquia y nosotros podemos trabajar en Git, en GitHub, porque nos es mucho más cómodo la interfaz que nos ofrece especialmente para hacernos peer reviews entre nosotros. Vale, sí. Es que creo que no me he entendido yo del todo bien la pregunta y me he dejado alguna herramienta por decir. ¿Vale? Para gestión de tickets, nosotros hemos estado utilizando durante muchos años Pivotal Tracker, ¿de acuerdo? Tiene un sistema de predicción de velocidad bastante bueno, ¿vale? Al final tú estimas puntos y te vas sacando una velocidad de crucero de tu proyecto, y lo que te da es una buena perspectiva de hasta dónde vas a llegar con el sprint que tienes, ¿vale? Y ahora estamos migrando a Taiga, un poco porque bueno, pues, surgió la oportunidad de probarla, de ser un poquito early adopters, y a veces somos un poquito, nos mola la caña en ciertos aspectos, ¿no? Y la verdad es que al principio nos costaba, pero cada vez nos está molando más, porque te separa mucho una historia de usuario. Explicarle al cliente que está hecho el backend, pero falta por hacer el frontend, es complicado a veces cuando el cliente
te ve que te la han entregado y dices, pero es que esto se ve mal, ¿no? Entonces, con una cosa muy buena que nos está gustando de Taiga es que te separa las tareas de backend y de frontend, te las separa mucho, entonces tú le puedes decir al cliente, está hecho el backend, y ve la tarea de backend que está ya hecha, y ahora están haciendo el frontend, entonces lo entiendo de otra manera. Cosas buenas de Pivotal, por ejemplo, que están muy bien integrados con el repositorio. Entonces tú comiteabas y en tu commit estaba enlazado directamente con tu tarea Pivotal y lo que hacías es que estabas documentando mientras programabas, porque tú tenías en tu commit la referencia directa a la historia de usuario de Pivotal. Si defines bien tu historia, tus criterios de aceptación y tienes ahí además toda la conversación, pues la documentación del por qué has hecho eso está bastante bien explicada. Para comunicarnos con el cliente no usamos el email, ¿de acuerdo? El email está prácticamente prohibido. Hay que utilizar, si es un proyecto de Pivotal, si es un proyecto de Taiga, Taiga. ¿Por qué? Porque el email de uno queda en la bandeja de esa persona. Entonces, importante, el email para nosotros es una cosa que con el cliente deberíamos intentar erradicar. Luego, ¿vale? Tampoco, voy a ser sincero, ¿vale? Al final terminas mandándote emails, pero las cosas importantes y sobre todo las cosas del proyecto deben estar todas en la herramienta de gestión de tickets, porque es donde nos centramos en la parte de integración continua, más que en los clientes. Vale. Sí. Ya me he ido, tío. Vale. Pues... Así, HitChat, ¿vale? Cada vez que hacemos un commit, HitChat se coordina bastante bien con Bitbucket y con otras muchas cosas, ¿no? El caso es que tenemos una sala de HitChat por cada proyecto, de tal manera que hablas todo del proyecto y además vas haciendo los commits, vas haciendo los deploys y lo vas haciendo todo. Eso sí es integración continua, ¿no? Bueno. David. Bueno, pues yo no voy a contar lo mío, yo no hago integración continua. Vamos a hablar un poco del flujo de desarrollo que sigue cada uno. Entonces, ¿puedes contar un poco el flujo que recorre una tarea desde que se crea hasta que se despliega? ¿Por dónde pasa? Vale. Si queréis, porque no soy yo siempre el primero en contestar, porque si no, claro, vamos así y vamos avanzando. Venga, va. A ver. Llega una tarea, se detecta una nueva tarea, se mete en el backlog de lo que es la pila de producto y en una reunión de sprint se decide meter en el sprint de esa semana, ¿de acuerdo? El flujo que se sigue es, está la tarea según llega al backlog, antes de entrar en el sprint debe estar ya siempre estimada, ¿no? Estimamos en punto función. Para nosotros un punto función es lo que se tarda en hacer un tipo de contenido y una vista básica metido en una feature listo para desplegar, ¿vale? Para nosotros eso es un punto. ¿Por qué utilizamos ese tipo de punto en vez de horas? Porque no tarda lo mismo en hacer las cosas una persona muy senior que una persona que solamente es senior. Bueno, entonces, pero sí que debería llevar la misma estimación. Entonces, una vez estimada, viendo la velocidad media que va llevando el proyecto, que la velocidad media depende tanto del cliente como de cómo está el proyecto como de cómo es el equipo, ¿de acuerdo? Vemos qué es lo que puede entrar en un sprint y qué no, gracias a ver la velocidad de crucero que tiene ese sprint. Cuando entra en el sprint, el cliente la prioriza porque es consciente de que hay cosas que han metido en el sprint que puede que haya que sacar del sprint siguiente o puede que directamente, bueno, pues no se haga. Entonces prioriza en base a cuánto cuesta con respecto a cuánto valor le aporta. Y lo que se hace es que cuando el desarrollador de turno le toca empezar esa tarea, se abre una rama, ¿de acuerdo? Trabaja esa rama. Todo esto lo teníamos scriptado en su día, pero al final creo que esos scripts no se están utilizando y al final lo que se hace es eso, se hace una rama, se trabaja sobre esa rama y después esa rama cuando está lista para desplegar, si tiene, nosotros no hacemos peer review, no voy a contar aquí una milonga, lo intentamos, pero no siempre lo hacemos, pero sí que intentamos que haya alguien que nos eche un vistazo al código cuando lo necesitamos, ¿de acuerdo? Cuando la rama está lista, pues Rebase interactivo, intentamos que haya un solo commit por push, ¿de acuerdo? Para que luego la historia del proyecto sea lo más lineal posible, o sea, intentamos juntar todo en un commit. Lo llevamos a la cima y mergeamos. Y eso es. Siguiente, Ignacio. Pues básicamente la parte de gestión de proyectos lo hacemos
igual y hacemos prácticamente lo mismo. O sea, básicamente cogemos las historias de usuarios basadas en las... Bueno, estamos desarrollando un producto, entonces las nuevas funcionalidades, las nuevas características que queremos incorporar, las creamos como historias de usuarios, le damos una puntuación, luego se planifican, se meten en los sprints, todo exactamente igual. Como os he comentado antes, pues desde las tareas puedes crear ramas. Una vez que ya alguien tiene una rama preparada para hacer el merge, se asigna a otra persona. La herramienta que tiene Bitbucket Server para hacer code reviews es bastante buena. Es muy similar a la de GitHub, tiene algunas cosas que a mí me gustan más. Como por ejemplo puedes comentar ficheros enteros. En GitHub no te permite eso, solamente te permite comentar líneas. Y bueno, pues siempre con un sistema de menciones para que la otra persona le pueda llegar una notificación para que vea qué es lo que hay que hacer. Y una vez que está todo resuelto, pues tiene un sistema de aprobar. Se aprueba la rama, se da el visto bueno, la persona que lo está revisando y le hace el merge. Y una vez que se hace el merge, pues bueno, se lanza el proceso de Bamboo que despliega todo y ya está, ya funciona. Juanpi. En cada proyecto suele haber dos casos y por tanto dos flujos. Uno puede ser un bug que hay en producción, entonces ese se tiene que corregir y lanzarlo lo más rápido posible a producción. En ese caso, pues alguien reporta el bug, con lo cual se crea un ticket en Jira o en GitHub, se trabaja en GitHub, se crea un pull request, automáticamente Tagboat publica el entorno de pruebas, un compañero lo prueba, se verifica que corrige el bug, se mergea, con lo cual pasa a la rama master y la rama master está siempre, ¿cómo se llama? Es production ready, es decir, que es estable. Y entonces, como es un hotfix, se crea un tag, vamos a Jenkins, tenemos un job que es el que se encarga de hacer el deploy, simplemente le recibe como parámetro un tag y ya está, y se encarga de desplegar la nueva versión. Ese es el caso del hotfix. Si no, nunca al menos yo no conozco un proyecto en el que hayamos llegado a continuous delivery, o sea que todos los días se hagan varios deploys. No, generalmente vamos a sprints, vamos a un release, yo que sé, a lanzar nuevas versiones 2 veces por semana o 1 vez por semana, depende de lo que le venga mejor al cliente, la verdad. Y trabajamos en feature branches, tenemos una rama que es la que va a ser el nuevo release. Ahí es donde mergeamos los tickets que vamos revisando y mergeando, o sea, son los pull requests que vamos mergeando sobre esa feature branch. Cuando esa feature branch está verificada, pues mergeamos master encima de ella, vemos que todos los tests pasan y creamos un tag, vamos a Tagboat, vamos a Jenkins, oye, despliega este tag y después de eso, merge a master y volvemos otra vez, nuevo release. Eso es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O procedo yo? ¿Nadie se anima? Venga, David. Yo os quiero preguntar sobre el tema de test. Habéis comentado Casper, ¿no? ¿Cuáles son los que preferís o qué ventajas e inconvenientes veis en cada uno? También responde en orden. A ver, nosotros hemos probado Simple Test y Casper, ¿vale? Al final... ¿Cómo? No, eso. Que es la que tenía preparada. La siguiente. Escribe muy rápido, David. Rápidamente. Los que hemos considerado han sido Simple Test por el tema de que está en core y Casper. Porque nosotros el testing que hacemos es sobre todo test de aceptación, ¿vale? El test de aceptación es al final. El resultado final de mi web tiene que tener esto o no tener esto para que el test pase, ¿vale? No son ni test unitario que prueba elementos funcionales tipo clases, ni... Si al final en el navegador tiene que aparecer esto, como si tú lo revisaras a mano, pero con una herramienta automática. Y Simple Test, el problema que habíamos es que tardaba la vida en ejecutar los tests, porque Simple Test,
por lo menos la primera ejecución te hace un clonado completo de base de datos, ¿vale? Y después ya te pasa los tests y claro, la verdad es que te aburrías, y Casper en ese sentido era muchísimo más rápido, también porque puedes tirarlo directamente sobre un entorno de staging que tengas ya previamente montado y demás. Y aparte de eso, Casper lo bueno que tiene es que al ser JavaScript cualquiera puede tirar un test, porque los desarrolladores backend algo de JavaScript saben, no mucho, pero son test muy sencillos. Pero Simple Test, el problema que le veíamos es que, claro, ya tienes que extender una clase y era un poquito más lioso. Entonces, por rendimiento y por accesibilidad a que cualquier persona haga un test, decidimos Casper. Aparte de eso, porque había una librería que se curó Juanpi y que David tiene algún cómic que te facilitaba con algunas cosillas que hay que poner de por medio para que te creen los usuarios con roles y tal, pero te facilita mucho la vida. Está integrado directamente en Drush y te puedes correr la batería de test en tu local en 0, y ves en tu local cómo va a ir antes de tirarlo a ningún sitio. Next. Nosotros solamente hacemos test de aceptación con GitHub. Lo único que estamos haciendo hasta ahora. La verdad que es un trabajo pendiente que tenemos ahí, mejorar toda esa parte. Y ya está. Empezamos con Simple Test, luego pasamos a Behat con Gherkin, pero el problema que teníamos con Behat y Gherkin era que el navegador a veces se colgaba, había que poner wait for o wait un montón de veces para ciertos eventos y que era PHP, y cuando querías testear JavaScript escribiendo código PHP quedaba muy complicado de leer el código, y Casper.js siendo JavaScript, pues lo que ha dicho Álvaro, tanto a gente de front como de back, le resultaba mucho más accesible. Y es que la idea de Casper.js es como si estuvieras viendo una web y estuvieses jugando con la consola. Entonces, claro, puedes abrir una página web con Casper.js y ejecutar un script de JavaScript, yo que sé, para seleccionar algo y verificar que está ahí. Entonces, muchas veces yo, mientras estaba escribiendo un test, iba a abrir la web en el navegador, jugueteaba un poco con la consola y decía, pues esto es lo que me vale. Y luego creaba el test de Casper y ponía ahí mi script y ya está. Y eso está haciendo las evaluaciones que yo necesito verificar en el test, con lo cual era justo lo que necesitábamos, porque en las webs en las que estábamos trabajando con Casper.js había mucho JavaScript. Y ya está, mayormente sí, test funcionales. Y probar lo crítico. Generalmente, no sé, yo creo que como no trabajamos con e-commerce, yo imagino que si tienes un e-commerce, claro, es que ahí eso tiene que estar testeado, pero a cuchillo, porque como un bug se carga la facturación, el cliente, vamos, te demanda. Pero el tipo de webs que nosotros montamos, que son más de mucha información, yo que sé, medios de comunicación, por ejemplo, los anuncios tienen que estar testeados y tienes que asegurar de que los anuncios se vean porque es una fuente de ingresos del cliente, pero no tenemos fallos así, o nunca nos han ocurrido así fallos críticos como para pensar, uy, tenemos que cubrir todo, ¿no? Hacemos lo que ha dicho Álvaro, hacemos test funcionales, verificarnos que ciertas partes de la web estén ahí y ya está. Yo creo que una buena parte del testing la solucionamos con los peer reviews entre nosotros. Allí se encuentra una gran parte de los bugs antes de que lleguen los tests y obviamente antes de que llegue a producción. Estoy acordando, si utilizáis Casper, ¿vale? Tenéis mucho cuidado de no tener configurado Google Analytics de producción, porque te pega un hinchadón a las páginas vistas que te pasa. Entonces, bajo mi punto de vista, lo ideal para poder hacer test es, cuando vayas a hacer el test sobre el entorno que sea, porque lo bueno que tienes es que con la librería de Casper vuestra, es que como está integrado con Drush, los puedes tirar desde tu local contra preproducción, por ejemplo, o contra un entorno de staging y demás. Tened mucho cuidado, porque, bueno, para mí lo ideal es tener un rol que sea usuario de test. Entonces, crear un usuario para lanzar los tests que tenga el rol que queréis probar en concreto, más ese de usuario de test, menos el anónimo, porque ya no sería anónimo. Y
lanzar los tests que queráis y luego eliminar ese usuario con todo su contenido, pues si habéis creado contenido, ¿vale? Y importante, desactivar Google Analytics, desactivar contadores y desactivar cosas, aunque fuera de producción eso debería estar todo quitado, y sabemos que aquí nadie clona la base de datos y todas esas cosas, pero si una vez pasara, ¿vale? Tened cuidado porque de repente los analytics se disparan y es porque si estás corriendo una batería de test que te visita 100 páginas y esa batería de test la está corriendo 4 personas del equipo 4 veces al día, de repente pasan cosas raras como que las páginas más visitadas se convierten en las que tienen ciertos tests y demás, ¿vale? Entonces simplemente un apuntillo por si os da por utilizar esto, cuidado con eso. ¿Preguntas? ¿Qué tiempo usáis para crear los sprints? Nosotros ahora mismo estamos trabajando con el sprint de una semana. Es decir, el sprint normal. Para montar el sprint, para tener el sprint preparado. La planificación. La planificación, perdón. Sí. Pero la reunión, a ver, Sí, la reunión. tienes el Por eso kickoff. montamos el sprint para la semana. Claro, quizá menos. Hacemos, por ejemplo, el kickoff, el primer sprint, hay siempre un kickoff con el cliente y un kickoff además interno del equipo. 1 hora y pico cada uno de los dos. Porque normalmente el proyecto ya viene hablado de antemano, hay una charla previa. Normalmente el proyecto, tengo yo la parte que se puede tener al principio del proyecto, tengo yo en la cabeza cuando lo estoy estimando y he estado viendo demás. Entonces esa parte está ahí, hay un cierto conocimiento. Quizá el sprint interno debería ser más amplio. Y eso es el primer sprint. Los siguientes, más cortos. La verdad es que son más cortos, porque intentamos que haya un daily por proyecto. Entonces la parte del sprint es más evaluar si se ha cumplido y decir estas tareas que ya están estimadas, no siempre están estimadas, pero en ese momento se van estimando, ¿no? Y se meten 1 horita, 2, si la cosa se pone tensa un poco más, ¿no? Pero bueno. Nosotros hacemos sprint de una semana también y las reuniones para prepararlo suelen tardar un par de horas. Llevan un par de horas. El sprint de una semana, prepararlo. En el proyecto así más grande en el que he estado, la reunión esa no duraba más de 1 hora. Pero había trabajo en paralelo porque cuando empezaba esa reunión, el arquitecto y, bueno, en este caso era el arquitecto y el project manager, habían estado durante la semana hablando con el cliente, convirtiendo requisitos en tickets y a lo mejor ayudándonos con cosas y solucionando problemas que nosotros teníamos. Cuando digo nosotros me refiero al equipo de back y el equipo de front. Y claro, cuando empezaba el sprint el lunes, cuando hacíamos la reunión, ya estaban los tickets creados. Ya sabíamos algunos de nosotros qué tickets iba a haber porque estamos copiados en todas las conversaciones que hay, con lo cual yo estoy trabajando en un ticket y puedo saber qué tickets va a haber para la semana que viene y ayudar. Entonces, a lo mejor ellos, tanto el cliente como el arquitecto y el project manager, se están olvidando de un tema que yo puedo apoyarles. Entonces, el hecho de que utilicemos todas las mismas medios de comunicación ayuda bastante. Y ahí nada, nos repartimos los tickets, vemos que si alguno vemos que es demasiado grande, pues lo separamos en más tickets, pero generalmente sí, 1 hora y vamos, ese proyecto en particular estábamos como, en total, con el arquitecto y el project manager éramos como 15 personas o así. ¿Preguntas? ¿Nadie? Venga, Cristian. Hemos hablado durante todo el día mucho de Drupal 8. ¿Cómo creéis que puede cambiar las distintas metodologías o las distintas herramientas que usáis de integración continua en Drupal 8? Gracias. Pues, a ver, qué buena pregunta. Ojalá cambie poco de la metodología y mucho de la tecnología, ¿no? Me explico. El objetivo, uno de los objetivos que tenemos, a lo mejor estamos viviendo en el mundo de la piruleta y es inasumible, es que el flujo de trabajo que tenemos en Drupal 7 y que en algunos proyectos vamos a tener que seguir manteniendo durante algunos años, sea el mismo para los proyectos que vamos a empezar en Drupal 8.
Es decir, que incluso que lancemos los mismos scripts para todo. Es decir, que si yo en un proyecto de Drupal 7, para unirme a un proyecto, utilizo el comando de Join to Project, por ejemplo, que es uno de los comandos que usamos nosotros, para que te monte toda la historia y empieces a picar, que yo escriba Join to Project independientemente de si es un proyecto Drupal 7 o Drupal 8. Entonces, nuestro objetivo a nivel de metodología es que, independientemente de la tecnología que haya por debajo, mi flujo de trabajo sea el mismo. Porque, claro, no sé, alguno ha vuelto hace poco a un proyecto de Drupal 6, después de muchos años en 7, pues dirá, hostia, pues demasiado que te cambien ya lo que hay por debajo, como por encima tengas que hacerlo diferente. Entonces, nuestro objetivo es que cualquier cambio en metodología sea retrocompatible y que no nos cambie. O sea, ese es el objetivo. ¿Que se va a poder cumplir? Ni idea. Ojalá que sí. ¿Contesta tu pregunta? O preguntabas otra cosa y yo me he ido por las ramas. Vale. O sea, Has preguntado cambio demasiado abstracto, pero sí, por ahí. Has preguntado cambio en la metodología. Sí, en la metodología, las herramientas. Es que la metodología no entiendo por qué tiene que cambiar. O sea, no veo en qué vamos a tener que cambiar la metodología por sea Drupal 8 o incluso, yo que sé, como si te pones a programar en César, por decir algo así muy raro, muy distinto. Ay, perdona, sí. No, en realidad eso, que los scripts no sé si exactamente serán los mismos, pero los pasos a seguir, que al final es lo que te indica la metodología que utilizas, básicamente yo no creo que la vayamos a cambiar. Yo le voy a dar una oportunidad de nuevo a Simple Test. Quiero ver si implementar test unitarios para clases de código custom puede ser útil. Si no me equivoco, Simple Test utiliza Cucumber, aunque no lo he visto. Es PHP Unit, para Unit Testing. Pero no he metido PHP Cucumber Unit. y Beahat también para los test de front. Ha metido un componente solo de Beahat. ¿Cómo se llama el componente que ha metido? ¿Cuál? Mink. Mink. Sí. Decís, Sí. pues voy a probarlo de nuevo. En su día probé Mink con 7 y el problema era eso, era escribir código JavaScript dentro de PHP para poder probar JavaScript, pero bueno, voy a echarle un vistazo de nuevo. Salvo eso no se me ocurre nada que vaya a cambiar, ni de herramientas ni de metodología. Uno de los problemas o de los retos que tiene la integración continua, yo creo que son los rollbacks. O sea, ¿qué hacéis en caso de fallo? ¿Qué herramientas o procesos tenéis definidos para, vale, ha llegado un error a producción o la hemos cagado de alguna forma? Normalmente si hay error en código es fácil porque con Git lo soluciona, pero sobre todo si es un error en base de datos o que hay algo más difícil de resolver. ¿Cómo lo afrontáis? Si tenéis alguna herramienta o metodología para eso. Joder. Pues a ver, si has hecho un cambio de estructura en base de datos, lo suyo es haberte dado cuenta antes de llegar a producción. Ya. Pero si eso pasa y pasa, pues lo primero, tienes un problema, ¿vale? Y lo segundo, pues muchas veces tienes que tirar de backup, ¿vale? Decía antes de hacer un deploy, te haces un backup y intentas darte cuenta de lo que ha pasado antes de que tengas demasiados datos. La verdad, en ese sentido, es una de las cosas que tenemos que resolver. Nosotros, al tener imágenes de Docker que incluyen todo, simplemente tiraríamos para atrás a la anterior imagen. Con eso resolveríamos el problema de, bueno, siempre y cuando sea un perfil que vayas a instalar y tengas todo ahí metido, ¿vale? Si es algo que ya se metió el gambazo en producción directamente, tendríamos que tirar una copia de seguridad, un backup. No tenemos nada más. Ilumínanos, Vampi, por favor. ¿El qué? No, he dicho algo muy diferente de la vuestra. Según el proyecto, por ejemplo, en lulabot.com, el front, la base de datos que tiene es CouchDB. Drupal
exporta contenido que queremos que sea público en la web a CouchDB. Entonces no está ligado a Drupal y por tanto eso y el front está hecho con React y con Node.js, y lo que nos permite eso es que el job que hace el deploy lo hace en 2 pasos. Primero hace todo el npm install y compilar SAS en CSS, todos estos pasos, pero no en la carpeta doc.root, sino en un snapshot. Y si hemos llegado a ese paso, se ha compilado todo el CSS, se han actualizado todos los módulos de Node.js y todo está bien, entonces es cuando hacemos este hot symlink change, como quieras llamarlo, es decir, que el Docker no apunta a una carpeta física, sino es un symlink que apunta a un directorio. Entonces, si vemos que todo eso es correcto, entonces plop, apunta al otro lado, al nuevo directorio y ya está. Entonces, si eso falla, el front sigue con la versión antigua automáticamente, porque Jenkins detecta el fallo y no va al siguiente paso, que es el reapuntar el symlink. Entonces, en ese caso, nada, pues vemos qué es lo que ha fallado y hacemos luego otro deploy con las correcciones pertinentes. Pero la ventaja que tiene es que el usuario final no ve nada, porque sigue estando en el web server sigue utilizando la versión antigua pero sigue la misma versión, no la nueva que queríamos publicar. Sin embargo, en proyectos Drupal, como está Drupal tan ligado a la base de datos, tiene que ir todo del tirón y tienes que publicar el código y actualizar la base de datos. En esos casos no tenemos alternativa y nunca hemos montado una base de datos en modo lectura mientras estamos haciendo un deploy, sino que a los usuarios editores se les avisa, oye, se va a hacer un deploy ahora que va a actualizar la base de datos para que no sigan creando contenido. Esto va a ser durante un periodo de, no sé, creo que nos damos un margen de media hora o algo así, por si acaso hay algún problema. Y si no ha habido ningún problema, se les avisa antes. Y si ha habido algún problema, pues se ve cuán gordo es el problema, que haya sido afectado. Si ha habido fallos en la base de datos, pues se recupera un backup y se vuelve a hacer un deploy de la versión antigua del código. Bueno, la versión que ya estaba. Lo bueno que tiene este proceso es que a los usuarios anónimos, como está por delante Varnish, pues tampoco ven nada. Entonces, bueno, salvo que las TTLs de Varnish sean muy bajas, que entonces sí que podrían ver errores. Pero si no, lo habéis visto vosotros. ¿Y si tienes comentarios? ¿Qué? ¿Y si tienes comentarios habilitados en el sitio? Estás jodido. Usa Discash. Sí, pero no se nos daba el caso, porque los comentarios en esta web, es que era la MSNBC, era una herramienta third party, con lo cual tampoco nos afectaba. Los usuarios anónimos eran súper anónimos, no tenían nada enlazado con Drupal. Es que he visto, bueno, tuve, no sé si fue ayer, antes de ayer, tengo un foto de echarme en la cabeza de puta madre, pero estuve en la CAS y contaron los de CartoDB cómo hacen ellos integración continua, que lo tienen súper trillado y hacen 2-3 despliegues al día y cosas de ese corte. Y bueno, no recuerdo el nombre de la herramienta, lo tengo por ahí apuntado para ver si encuentro similares, pero tienen formas de hacer despliegue y rollback, incluso con base de datos, en plan desactivando. Si borras una columna, por ejemplo, de base de datos, se desactiva esa columna, y luego tienen un tiempo, o sea, un despliegue en 2 tiempos cuando hay cambios en base de datos y cosas de ese estilo. Pero es que no he visto nunca nada, ni he oído hablar de eso en entornos LAMP. Ellos no trabajan con el mismo stack, entonces obviamente las herramientas son diferentes. Pero no sabía siquiera si existían o si existen cosas parecidas. Digo, a ver si cuela ahí alguno. Sí. Alguno encontraba algo, aunque solo sea por saber. Ahora que lo comentas, bueno, hay 2 cosas. Primero, los de CartoDB están locos porque me dijo Tony que no hacen tests y hacen continuous delivery. O sea, ellos son muy valientes. O sea, está listo, venga, tira para allá. Funciona así. Me quedé loco cuando me lo dijo Tony el otro día. Sí. Y lo otro, sí que hicimos en algunos casos soft deploys. Cuando veíamos que una nueva release no realizaba ningún cambio en la base de datos, pues no hacía falta limpiar cachés ni ejecutar registry rebuild, ni call, ni nada por el estilo, con lo cual lo que hicimos fue que en el script que tenemos que ejecuta todos esos pasos, vemos que si el tag que se está publicando termina con soft, me parece, pues entonces salta, ya está. Entonces, claro, esos deploys no hace falta ni avisar a los editores porque no les iba a afectar, porque el backend no está usando caching, con lo cual no les afecta.
esa era una forma de ahorrar mucho tiempo y hacer deploys pequeñitos. Por ejemplo, hotfixes pues muchas veces iban así, porque era una pequeña corrección en código y ya iba así, entonces era muy rápido. Y para los otros, ya sí que se hacía toda la serie de pasos para actualizar la base de datos. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta más? ¿Sí? Aparte del tema del continuo, también interesante son los reporting que se generan del código que tenemos, con, o sea, algún indicador tipo complejidad ciclomática, número de líneas que tiene un método, etc. En su día intentamos usar Codeclimate para eso, y la verdad es que al final lo dejamos de usar. ¿Vale? Ahora mismo no llegamos a hacer peer review, pero sí que hacemos una vez a la semana hacemos una cosa que llamamos bostadas, que es que nos bajamos al bar, nos tomamos una tostada mientras hacemos un bof, ¿vale? Y en una de esas... Es cierto, bueno. Es decir, el caso es que de ahí sale todo lo que son las mejoras técnicas que hacemos, y en una de las últimas que hicimos salen acuerdos, ¿vale? Y uno de los acuerdos que hicimos es que nos comprometíamos a estar pendientes del código de los demás, aunque no hiciéramos peer reviews como tal, que todo el mundo debía sentirse orgulloso de que otro le revisara el código y que además le corrigiera cosas de forma constructiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que si va camino de implementarse bien, porque ya ha habido algún correo en plan, oye, el código estándar aquí no se está cumpliendo del todo bien, no sé qué tal. O sea, si eso al final se implementa bien, yo creo que ese va a ser el mayor indicador, aunque no sea un indicador automático y cuantitativo, pero yo creo que eso es lo que al final mejora el código del grupo. Nosotros ahora mismo no estamos utilizando nada de eso de manera automática, o sea, en el proceso de integración. Sí que es verdad que muchas veces con las herramientas que utilizas consigues corregirlo bastante. ¿Vale? Tienes warnings en el IDE, tienes los code reviews, todo eso ayuda bastante, pero no estamos usando nada automático en el proceso de despliegue. Para JavaScript usamos JSLint, que ayuda muchísimo es sobre todo para formato, asegurarse de que el código no tenga errores, de que la indentación sea la correcta, ayuda mucho a homogeneizar el código. No hemos hecho nada de esto o sea, no hemos probado PHP-Lint, por ejemplo. De hecho, no sé si habrá un PHP-Lint con los coding standards de Drupal, no lo he mirado. PHP-CS. El code sniffer, sí. Nunca he llegado a eso, pero eso funciona como un hook en el repositorio, ¿no? En Git. También a mano. Nunca lo he probado. Sí, pues eso, hay un drush que lo ejecuta sobre cualquier repositorio Git y te mete los commits, te los mete directamente. Yo lo tengo aquí implementado, así que luego te lo... Y vamos, si te referías a eso en la pregunta, eso también lo estamos... Bueno, en realidad ha preguntado otra cosa. Pero no entiendo muchas veces las preguntas. Ha preguntado por complejidad ciclomática y número de líneas. En general, no sé, a mí me interesa mucho que el equipo o el producto que estamos desarrollando tenga una calidad que el propio equipo ponga, ¿no? Por ejemplo, quiero que la deuda técnica sea de 10, ¿no? Sí. O sea, siempre mantener como un límite que se marque el equipo y no sobrepasarlo, siempre tener, pues el producto que tengo tiene una calidad de 7, Yeah. 7 sobre 10 o sobre 20. Pues yo lo veo difícil de medir. Mantenerte constante, ¿no? Y en cuanto ves que tienes como una bajada, ¿qué pasa? Vale, te voy a responder yo lo que utilizamos nosotros. Nosotros hemos evaluado SonarQube, pero al final todavía no lo hemos implementado en nuestro proceso. Pero como ellos han dicho, el proceso de peer review ayuda muchísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos una regla, que es la regla del Boy Scout. Siempre deja el campo más limpio de como lo encontraste. Entonces, cada vez que se hace un push, la persona que hace el push tiene que haber hecho limpiar el código un poco de otra persona.
Entonces, de esta manera te garantizas que el código siempre va mejor. Y luego yo creo que una cosa muy importante es llegar a un acuerdo en el equipo, ¿no? Qué nivel de estándar queremos y comprometerse a título personal a respetar ese código y ese estándar. Pero sí, yo creo que en nuestro to-do está el implementar el SonarQube con reportes de SonarQube. Te recomiendo un artículo. Si buscas Juan P. Peer Reviews, yo escribí un artículo sobre eso, sobre cómo nos revisamos el código entre nosotros y cómo acordamos qué es lo que vamos a revisar. O sea, en el README del proyecto tenemos qué es lo que esperamos del código y qué es lo que queremos mantener. Y la regla de que tú no te puedes mergear un pull request tuyo ayuda mucho, que tú creas un pull request y eso lo tiene que revisar otra persona. No puedes meter código propio tuyo dentro del proyecto, entonces no estás forzando que alguien lo revise y claro, la otra persona no puede ir ahí y decir, está bien y le da al botón verde, porque qué pasa si falla algo, te dirán, oye, también, joder, esto no lo habéis mirado entre los dos, entonces eso trae muchos beneficios, comparte conocimiento, te hace cuestionarte si el código es, a lo mejor tu código crees que es súper óptimo, pero luego llega otra persona y dice, yo no me entero, necesito que lo escribas de otra forma para que sea legible para otras personas, porque al final, si no se está creando ahí un silo, ¿no? Es una sola persona que conoce una parte del proyecto y eso es muy arriesgado en el largo plazo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a los 3 participantes.